Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos aquí en este podcast de calidad preanalítica y laboratorios Nova, o laboratorios Nova y calidad preanalítica. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo les dije y les avisé que este podcast iba a poner bien chavocho, bien bonito, bien chévere. Y la verdad es que está muy padre. ¿Sale? Va a estar bien interesante. Me gustaría que el químico Víctor Hugo Lucas les dijera pues, de qué se trata este podcast que vamos a tener. Y la verdad, pues es que yo estoy bien emocionado porque lejos aquí de yo poder aportar algo, que yo voy a hablar a lo mejor desde la perspectiva del laboratorio clínico, voy a aprender mucho, sobre todo de nuestra invitada, y sobre todo porque ahorita van a escuchar el preámbulo del químico, vamos a dejar que lo diga. Ya, listo. No sé qué pasó que me botó esta cosa el Zoom. Bienvenida. Pues les comentaba, va a estar muy bonito este podcast. La verdad, espero que a todos ustedes les agrade. Quisimos tocar un tema que, si bien no es muy tocado por nuestro gremio, inclusive, el químico Víctor Hugo Lucas me lo propuso y me dijo, oye, Carlos, debemos hablar de esto. Y yo dije, sí, o sea, sí tenemos que hablar de esto. Es súper importante hablar de esto porque hay muchos mitos, hay muchas preguntas que inclusive a mí me hacen que yo les voy a ser bien honesto. No sé responder de manera adecuada. Y aquí pues vamos a tener personas que nos van a poder ayudar a manejarnos de una manera más adecuada con respecto a pues nuestros colegas y a los diferentes pacientes que nosotros tengamos en el laboratorio clínico. Así es que sin más preámbulos, Víctor, adelante, cuéntanos de qué se va a tratar Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a el episodio 7. Les agradecemos mucho que siempre estén apoyando. Y pues bueno, este tema surgió a raíz de hace unos días. Yo publiqué en mis redes sociales. Saben que siempre yo les traigo chisme antes de empezar, porque ya les dije, el chisme da rating. Y por ahí publiqué que normalmente, o sea, no le haces una prueba de embarazo a un hombre. Y desde ahí fue ya se imaginan, ¿no? Francia ha de imaginar ahí todo lo que desató. Y desde ahí dije, ok, hay que informarnos más, hay que ver por dónde sí, por dónde no. Y después de eso surgió, digo, también investigando, yo me di a la tarea de informarme un poquito más acerca de la comunidad trans, precisamente. Y sobre todo porque va a llegar el momento en que se nos van a presentar pacientes trans y no vamos a saber atenderlos. Entonces, a lo mejor como institución pública de repente no nos ponemos a pensar mucho en esto, pero como institución privada, pues siempre queremos tener consentidos a nuestros pacientes y siempre tratamos de tratarlos de la mejor manera y que se sientan cómodos. Al final de cuentas, la salud es algo completo y no nada más es, ok, llegas al laboratorio, te tomo muestras, sino también te hago sentir bien, porque al final de cuentas todo eso repercute en nuestra salud. Y la cuestión aquí es aprender cómo tratar a las personas trans, a las personas no binarias, a toda la amplia gama que pueda existir, porque al final de cuentas va a llegar un momento donde se van a convertir en parte de nuestra población. Pero algo bien importante, hay que tomarlo también con el punto de vista profesional. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes somos profesionales, porque de repente sí me ha tocado gente que, es muy frágil de la piel y no se trata de eso. El día de hoy vamos a tratar de ser consenso, vamos a tratar digo, no hay tanta información escrita. Hace rato platicábamos en el previo de que pues es muy difícil encontrar bibliografías, referencias o algo que nos ayude. Y yo creo que en este caso tenemos una oportunidad muy buena de crear nosotros la bibliografía, de participar en eso. Y también hay mucha confusión. De hecho, inclusive yo estuve viendo muchos TikToks, ya saben, ahorita todo está en TikTok, y había muchas personas que tenían unas ideas diferentes, inclusive hasta en la propia población trans, había gente que tenía una idea que era muy diferente a la otra de otra persona y que entre ellos se tiraban y todo eso. Hoy no queremos eso, hoy queremos consenso, queremos aprender a cómo darle una mejor atención a nuestros pacientes y por eso pues tenemos una invitada súper de lujo que ella nos va a estar explicando acerca de su experiencia. Pero yo creo que antes de empezar a platicar de todo esto, sí necesitamos definir o llegar a un consenso, porque también para mí fue muy difícil definir sexo y género, porque es algo que es... Para entender todo esto y para platicar de este tema, tenemos que aprender a diferenciar entre sexo y género. Pero bueno, Fran, bienvenida. ¿Qué nos puedes contar acerca de todo el intro que me aventé y de la pregunta?
Ok, pues muchísimas gracias por invitarme, chicos. Mi nombre es Francesca Rosado, yo soy química clínica egresada de la Universidad Veracruzana. Tengo un máster en salud pública y estadísticas por el INSP y trabajo en AXA Seguros en la dirección médica y también estoy trabajando como farmacovigilante en el Hospital de Cardiología Ignacio Chávez. Dando este intro, como bien mencionaba el químico Lucas, pues es muy importante la diferenciación en los términos que utilizamos en población vulnerable, así como estamos catalogadas la comunidad LGBTI, pero más la población transexual y transgénero. Entonces, hay que definir bien cómo nosotros nos vamos a referir a las personas durante los servicios de salud. Se han presentado muchos casos de discriminación al respecto, cómo tratarlas, porque a pesar de que hay cambios físicos notorios hacia el género en que nosotros nos identificamos, cabe señalar que no hay educación en la población médica ni en la población química de cómo referirnos. Entonces, primero hay que diferenciar qué es el sexo. Y el sexo son las características físicas que nos diferencian a nosotros entre un hombre y una mujer. Es decir, solamente existe el sexo masculino y femenino. Y el género como tal son las expresiones y las conductas que nosotros vamos adquiriendo hacia el género como nos identificamos. Es decir, no es lo mismo en mi caso que yo nací con un sexo biológico de hombre, pero mi género en el cual yo me identifico es femenino. Entonces, desde ese punto de vista hay que tenerlo muy en claro porque a veces dentro de las mismas solicitudes de hacer estudios de laboratorio específico a la población trans, se habla mucho de que ¿qué le pongo, el sexo o le pongo el género? Y lo correcto es poder diferenciar esas dos cosas. A partir de ahí podremos nosotros también poder tomar qué valores de referencia tomar antes, por ejemplo, de una terapia de reemplazo hormonal, si tomar los sexos biológicos de la persona o empezar a partir del género con los estudios de una terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, ¿no? Oye, Fran, yo Oye, tengo una pregunta. sí, adelante. Perdona, antes, no, adelante, químico, adelante y ya después yo voy. Adelante, adelante, químico. No, es que, bueno, básicamente algo que dijo Fran es bien importante, que nosotros podamos, o sea, identificar si el paciente ya está en transición en terapia hormonal, saber identificar esto, porque es bien difícil, si no lo conoces, poder utilizar unos valores de referencia adecuados, ¿no? Y aunque de repente suene grosero, yo creo que sí necesitamos que esa información como profesionales de la salud nos los hagan saber, ¿no? Para saber, por ahí leí un artículo de Argentina, no me acuerdo exactamente dónde estaba, lo tenía en mi computadora, pero como no prendió no se los puedo compartir, pero luego les paso los links. Nos decía que a lo mejor, que ellos sugerían, tampoco es como una ley o una norma, que se pudieran compartir valores de referencias de ambos, ¿no? Y ya que fuera el médico tratante el que determine cuáles valores de referencia va a utilizar. O sea, era nada más agregar ese matiz. ¿Qué ibas a decir, químico? Pues yo tenía una pregunta, mira, yo la verdad soy muy ignorante, yo regularmente pues me baso mucho pues en lo que dicen hay otra persona que se quiere unir, adelante. Ay, ya está, ya tengo miedo de decirlo. Tú dilo. Pero mira, por ejemplo, apenas me acaba de quedar claro esta parte de lo del sexo y el género, ¿no? Yo me voy mucho a lo mejor a las definiciones que trae el diccionario o que trae las cuestiones que dice la norma oficial mexicana, que bueno, no habla de este tema. La verdad es que la norma oficial mexicana no toca para nada este tema. Sin embargo, sí quisiera yo preguntarte, por ejemplo, nosotros al momento de recibir a una persona de la comunidad que ya se ha definido se ha identificado con su género como mujer, siendo sexualmente hombre, como lo comentabas tú, creo que estoy entendiendo ya bien el concepto, ¿verdad? Ok, por ahí vas. Ahí voy. Bueno, ok, siendo o naciendo hombre, que se identifique como mujer, ¿qué es lo correcto? Porque yo lo que les he comentado en varios de los cursos, y aquí pues simplemente va a servir para que me corrijas si es que estoy mal, es que yo les he dicho que se basen mucho en su identificación oficial y que con base en eso, pues obviamente ellos trabajen de acuerdo a la identificación oficial. Tengo entendido que en Ciudad de México ya puedes cambiar tu identificación oficial, ¿no? A cómo tú te identificas, lo cual pues me parece excelente, ¿no? Y yo les decía, hay que tratarnos a todos con respeto, si ellos se identifican como X o Y, no hay problema, nosotros nos vamos a referir así con ellos,
pero muchas veces los resultados van a tener que ser emitidos de acuerdo a su identificación oficial. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, eso es muy importante, o sea, porque una cosa es tú cómo te identificas como individuo, pero si legalmente no tienes esos cambios, no puedes hacer esa papeleta de emisión de unos estudios de laboratorio con el nombre, por ejemplo, digo, no me da pena decirlo, yo me llamaba Francisco legalmente, hice mis cambios legales hacia Francesca y entonces actualmente toda mi documentación sale como Francesca, pero ¿qué pasaría si yo fuera a tomarme unos estudios de laboratorio sin hacer esos cambios, aunque yo me perciba o haya hecho algunos cambios físicos como mujer y sigue siendo Francisco, tendrá que ser legalmente Francisco? Y ahí tú no estás llegando a un tema de discriminación o afectando los derechos de una persona, sino que legalmente no tienes esos cambios y tú no puedes alegar de que te pongan Francesca porque tú te identificas así. Si legalmente no están esos cambios, es con base a lo que está en ese documento, ¿no? Y lo estamos viendo desde un punto de vista legal, porque si llegas a ver un tema de una demanda o algo, es con base a lo que está en ese documento escrito. Entonces, sí es muy importante que las personas trans o estos grupos vulnerables hagan los cambios referentes al respecto de cómo se identifican legalmente para que si llegase a existir un problema futuro, pues bueno, se respete el género y la identidad de la persona. Qué bueno que tocaste ese punto de la parte legal, porque de repente en las discusiones no lo tomamos en cuenta, pero sí es muy cierto, porque después, si no sé, me imagino un resultado de laboratorio está mal y la paciente recibe un tratamiento inadecuado, pero va con otro nombre que no es un nombre legal, entonces ahí pues creo que va a ser más la afectación, ¿no? No tenemos forma de ayudar a este paciente si sus documentos, su información no va de acuerdo a su documentación oficial, y yo creo que sí sería un problema más grande. No lo había pensado de esa manera, qué bueno que lo aclaras, y yo creo que desde el punto de vista legal, pues también no sería discriminación, ¿no? Pero ojito aquí, también hay personas que son bien necias y que a veces te ven y ya, o sea, te ven toda, vas vestida de mujer y, o sea, y te quieren tratar como hombre. Yo creo que desde ahí debemos tener criterio, ¿no? O sea, uno como profesional de la salud desde ahí puede tener criterio y decir, ok, pues no se identifica como hombre si viene vestido como mujer, ¿no? Tener ese poquito de criterio y poder tener esa empatía con el paciente, pero desde el punto de vista legal, sí, yo creo que sí está muy bien lo que acaba de decir Fran. Yo tengo otra pregunta, y bueno, es algo también para aclarar. TikTok no es muy científico y no van a encontrar mucha información muy precisa. Había inclusive médicos, que por eso yo hice la pregunta de cuál era la diferencia entre sexo y género, y había médicos inclusive que decían que cosas al revés. Entonces yo dije, no, pues hay que preguntar bien. Pero me quedé con otra duda. Hay mucha gente, o mucha gente de la comunidad inclusive, que alega que el sexo es asignado al nacer. No me quedó muy claro esa idea. No siento que sea así. ¿Qué nos puedes aclarar o en qué nos puedes un poquito ilustrar en ese aspecto? Hay mucha gente que yo vi en TikTok que piensa o tiene esa idea de que el sexo se asigna al nacer. Realmente, pues sí lo asigna, porque quien denota si vas a ser hombre o mujer biológicamente hablando es el hombre, pasándote en la otra parte del gameto, ¿no? Para poderte diferenciar. Ajá. Son 3 gametos Y y uno X, perdón, 3X y uno Y. Entonces, realmente quien da el sexo es el hombre. Por eso podríamos decir que se asigna, pero lo asigna el hombre. Pero no es algo que tú propiamente digas, yo nací biológicamente hombre y entonces si yo me siento mujer, biológicamente soy mujer. No, o sea, a mí me queda claro que yo biológicamente soy un hombre con las características sexuales que me diferencian de un hombre y una mujer, pero me identifico, que son cosas diferentes, me identifico con el género contrario, que en este caso mi género es femenino. Son 2 cosas diferentes. El sexo como tal sí se asigna, pero lo denota el hombre si lo hablamos de un punto de vista muy purista, ¿no? De genéticamente hablando, pero no es de que tú lo tú designes, sí, es que yo, aunque haya nacido como hombre, yo me siento mujer, quiero que me traten como mujer. Está bien, te identificas como una mujer, pero no por eso es que tu biología va a ser de una mujer, ¿me explico? Ok, claro. No. Está súper bien. Y ¿sabes qué, Fran? La verdad te felicito mucho porque creo que lo estás tocando desde una perspectiva, aparte muy maduro,
madura, perdón, estúpido. No pasa nada, no pasa nada. O sea, Madura, fíjate te todo, vamos a estamos quemar, aprendiendo todos aquí. vamos a quemarte en tus redes sociales. está bien. No, No pero pasa aparte de que lo estás tocando desde un punto de vista muy madura, la verdad es que nos estás abriendo mucho los ojos, sobre todo a la gente que pues no tenemos tanto contacto con personas de la comunidad. A mí me ha tocado gente que sí es un poquito intensa en la cuestión de que de repente quieren que pues los resultados salgan con el nombre con el que se perciben ellos o claro. ellas. Y entonces sí se vuelve un tema bien complicado porque a veces tratar ese tema pues requiere también de conocimiento por parte de nosotros como profesionales de la salud. Y ahorita que nos estás diciendo todo esto, digo, que de verdad a mí me agrada mucho escuchar esta parte que está combinada en ti de sentirte de esta manera, pero también de verlo desde el punto de vista científico. Entonces, qué padre, qué padre. La verdad que estoy muy contento. Qué padre. Y qué bueno que nos hables a todos esa mente y esa forma de ver las cosas, porque a veces sí somos muy ignorantes al respecto. Yo me incluyo, yo soy uno de ellos. Oye, pero ¿por qué estamos hablando de esto y todo surgió a partir de los valores de referencia? Porque también de repente decimos qué valores de referencia vamos a utilizar en el laboratorio. Y bueno, yo creo que sí nos tiene que platicar el químico Carlos, que es un valor de referencia, intervalo biológico de referencia, para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Y ya podamos hablar bien de qué valores de referencia vamos a reportar en un examen de una persona, a lo mejor que ya está en terapia hormonal, porque yo sé que es muy diferente, inclusive, o sea, pues es un amplio abanico, no va a ser el mismo valor de referencia. Si ya desde de entrada definimos que un valor de referencia, por ejemplo, de la testosterona no es igual en un hombre y en una mujer, una persona que esté en transición, pues va a haber un abanico muchísimo más amplio, ¿no? Dependiendo del grado de transición que esté. Pero pues yo creo que sí, necesitamos unificar qué es un valor de referencia, intervalo biológico químico, Carlos. No me gusta esa palabra. Pues los valores de referencia son prácticamente lo que engloba a la población sana, en teoría, y que pues obviamente nos van a permitir poder identificar si un paciente realmente tiene algún padecimiento o no, se sale de esto, ¿no? Valores de referencia. Obviamente los valores de referencia en teoría deberían de ir con respecto a cada población, no a los valores que nos dan los equipos o los instrumentos. Deberían de ir de acuerdo a nuestra población y es fácil identificar, o bueno, no fácil, bueno, sí fácil, yo creo que sí fácil, porque realmente creo que muchos hospitales sin querer o sin saber realmente o estar conscientes ya tienen sus valores de referencia, solo que no han hecho la parte estadística, ¿no? Sí, Pero tenemos pasa. que juntar, según el libro, 120 valores, según lo que yo tengo, si estoy equivocado, me dicen 120 valores de personas sanas y ver qué tipo de distribución tienen. Si tienen una distribución gaussiana, tengo entendido que quitas el tercer valor del abajo hacia arriba es tu valor de referencia bajo y de arriba hacia abajo el tercer valor es tu valor de referencia alto. Así es como se manejan, se supone que tiene una distribución gaussiana. Si tiene otro tipo de distribución, sí tendríamos que utilizar algunas herramientas estadísticas para poder sacar los valores de referencia. Químico, Perdón, ¿por qué no les decimos valores normales? Porque por ahí también me he encontrado a muchos del público que dicen valores normales. ¿Por qué no podemos utilizar valores normales? O sea, no llamarlos. Es que lo que para ti puede ser normal, para otros no es normal. Entonces, por eso hay que estandarizar. Y justo gran parte de lo que ahorita estamos hablando, pues es justamente eso, ¿no? Para mí puede ser normal una cosa o anormal otra cosa, pero esa es mi percepción, esa es mi idea y no refleja lo que es en general. Entonces, por eso mismo son valores de referencia, no valores normales, porque a lo mejor hay una persona que maneja valores patológicos y son normales para él, pero en Sí. teoría pues no son normales, ¿no? Entonces, pues sobre todo yo estoy muy a favor de decirle valores de referencia y no valores normales. Intervalo biológico de referencia. Fran, una pregunta para ti, ahorita que hablamos de valores de referencia.
¿Crees que realmente haya diferencia, por ejemplo, en un valor de referencia, vamos a hablar de hematología, la hemoglobina, en una mujer, ¿cómo es? ¿Cisgénero? ¿Va a haber diferencia entre una mujer cisgénero y una mujer trans en valores de referencia? Sí, claro, hay que tener en punto de vista dos cosas. No es lo mismo una mujer cisgénero a una mujer trans. Para todos aquellos que no entienden que cisgénero es la mujer como tal catalogada heterosexual, biológicamente hablando, con características femeninas. Y una mujer trans, pues bueno, biológicamente es el sexo asignado, en este caso, en mi caso, pues biológicamente hablando de un hombre. Entonces, no es lo mismo antes de empezar una terapia de reemplazo hormonal. Aquí es un punto muy importante. Tomar, hablando de hematología, dos puntos. Uno, no es lo mismo la hemoglobina estando en un lugar alto como yo que estoy en la Ciudad de México versus estando a niveles del mar. Desde ahí hay un punto de partida donde pueden cambiar. Dos, hablando del punto de biología, no es lo mismo una mujer cisgénero que se manejan valores de referencia ya establecidos, ¿no? A mí en este caso que biológicamente soy un hombre antes de empezar con la terapia de reemplazo hormonal. Cuando ya se empieza el cambio de la terapia hormonal y empezamos a tener esta sustitución hormonal, también cambia mucho lo que es la biología. Bueno, no es la biología, sino toda epigenéticamente hablando. Hay artículos que manejan y que se han mencionado que la terapia de reemplazo normal silencian algunos genes en las personas trans y entonces sí hay un cambio biológico. Está muy padre ese proyecto en el cual se estaban viendo todos esos cambios epigenéticos que se silencian algunos genes y algunos se activaban. Entonces no hay un estudio como tal si habría un cambio o no de hemoglobina en una persona trans, pero sí lo habría en un hombre trans, porque en un hombre trans biológicamente nació como mujer, pero el tú estar sustituyendo la testosterona, podemos estar estimulando mucho el incremento de hemoglobina y puede llegar a tener una policitemia vera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que estamos, pero eso es por la dosis que estamos dando. Entonces sí hay un cambio muy significativo entre una mujer cisgénero y una mujer trans, hablando de hematología. ¿Qué área crees que puedes considerar donde sí tendríamos que poner más atención en los valores de referencia? Yo creo que, por ejemplo, bioquímicas no es tan complicado. O sea, lo que me refiero, química sanguínea, no glucosa, colesterol, triglicéridos, porque hombres y mujeres tenemos más o menos lo mismo y a veces los médicos ni utilizan los valores de la comunidad, o sea, de la población del hospital para diagnosticarnos. Por ejemplo, diabetes, 120 es mi corte, seas hombre, mujer, niño. Así es que yo he visto muchos médicos que diagnostican así, o sea, ya, aunque sean niños, adultos, 120 es su corte y ya es diabetes, ¿no? Químicas yo considero que es más fácil, no sé tú cómo lo consideras, pero ¿cuál crees que sería el área donde sí tendríamos que ser muy precisos a la hora de establecer valores de referencia y de preguntar también esto de el sexo y el género? Mira, yo tomaré en cuenta todo, porque vuelvo a repetirte, con el protocolo que se está tratando de hacer con las clínicas trans, se evalúa un conjunto. Antes de tú empezar una terapia de reemplazo hormonal, tienes que tomar una muestra sanguínea de la persona para saber cómo está en salud, ¿no? O sea, si es también candidata, porque no cualquier persona va a ser candidata a una terapia de reemplazo hormonal. Después se le dicen los riesgos establecidos con el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Ahora, a partir de ahí, empezar a tomar puntos de referencia, por ejemplo, en el hemograma, revisar perfectamente lo que tú bien dices, o sea, las hemoglobinas, no hablando de los hombres trans, que no se te vaya por arriba por el uso de la testosterona continua, o en el caso de tanto hombres como mujeres trans, en la química sí es importante, se ha visto que cuando las transaminasas se elevan 3x por el límite superior normalizado, esto tiene que haber una afección por la terapia de reemplazo hormonal o por una fisiopatología que el paciente puede tener per se que no te has dado cuenta. También se ha visto también que hay un incremento del ácido úrico en las personas hombres trans por el uso de la testosterona. También se ha visto mucho que el riesgo heterogénico puede ser incrementado porque se incrementan los triglicéridos, tanto en hombres como mujeres trans, porque hay que recordar que la terapia de reemplazo hormonal son terapias anticonceptivas y esas están cargadas de colesterol, ¿no? Entonces, por ende, se incrementa también. Y esto genera lo que es un riesgo cardiovascular en las personas, tanto trans hombres como en mujeres trans. Y hablando de la terapia endocrinóloga, eso es muy importante. En el caso de las mujeres trans, se tiene que evaluar mucho lo que es el estradiol y la testosterona. El estradiol tiene que estar en menos de 200 picogramos por mililitro para que tú digas que es un rango normalizado en una mujer trans. Y también la testosterona tiene que estar menos de 0,55 nanogramos por mililitro para que tú estés viendo el efecto de la supresión
de los estrógenos y antiandrógenos hacia la testosterona y pueden haber algunos cambios fenotípicos en la mujer trans. En el caso del hombre trans, lo que se evalúa es la testosterona, que tiene que estar entre 3.2 a 10 nanogramos por mililitro. Estos datos son los que utiliza la Clínica Condesa y la Unidad de Servicios Integrales para Personas Trans para poder valorar que realmente se estén alcanzando esos estándares y ver esos cambios fenotípicos en la población trans. Wow. Pero bueno, en este caso no son todos los hospitales y todas las clínicas que pueden hacerlo. Digo, es pregunta, o sea, ¿te lo puedes hacer en cualquier hospital, en cualquier clínica esto de la transición o si tienen que ser algunos en específico? Como tal, ante derecho existe actualmente un protocolo de atención para no discriminación en comunidad LGBT que está expuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también lo expuso el IMSS. No sé si el ISSSTE lo tenga, ni las Fuerzas Armadas, la verdad, ni Pemex, ahí está en desconocimiento total. Pero aquí en la Ciudad de México, hablando, hay una clínica que es la Clínica Condesa, que tiene una estación en Benjamin Franklin y la otra la tiene en Iztapalapa, y asimismo la UCIP, que es la Unidad de Servicios Integrales para Personas Trans, que se encuentra cerca aquí del casco de Santo Tomás por el Metro Popotla, donde son específicos para atención a personas trans. Pero si tú te encuentras foránea, se supone que con base a este protocolo de atención para no discriminación en personas trans, tú puedes solicitar que se te dé tu terapia de reemplazo hormonal siempre y cuando te encuentres en un estado de salud conveniente. Puedes tener VIH y poder tener tu tratamiento de reemplazo hormonal. La respuesta es sí, siempre y cuando tú estés controlado bajo valores. Puedes tener la terapia de reemplazo hormonal si tú tienes una afección renal o hepática, sí, siempre que tú te encuentres en esos límites que no te afecten, ¿no? Como tal, esta terapia de reemplazo hormonal. ¿Crees que, digo, yo sé que hace falta mucha educación en la parte de la población médica, digo, yo te comentaba ayer, yo lo vi en TikTok, había también médicos que están confundidos, pero ¿crees que también habría parte de la sensibilización para la propia comunidad de ser más consciente de que va a haber médicos que no conocen eso, para simplemente no llegar a mi clínica y explotar y querer gritar y quemar todo, ¿no? Porque al final de cuentas también hay que entender que algunos ya estamos viejitos y no agarramos la onda rápido, ¿no? ¿Crees que sí debe haber esa sensibilización también? Mira, yo te la voy a voltear. ¿Cómo quieres que tú te traten? ¿Cómo quieres ser tratado? Entonces, yo siempre es ponte tú en el lugar de cómo tú quieres ser tratado para tratar a los demás. Entonces, si la persona se identifica como una mujer, trátala como una mujer, a pesar que su identificación diga Francisco. Pero tú sabes bien que los resultados van a ser emitidos como Francisco, dejándole claro a esta persona que tú vas a hacer los estudios correspondientes a como legalmente aparezca su documentación. Ese es el primer punto. El segundo punto, hay estudios de encuesta donde los profesionales de la salud denotan que hay una deficiencia sobre el trato sobre la comunidad LGBT, especialmente en la comunidad trans. ¿Por qué? Porque ha pasado casos donde hay mujeres transgénero, porque ese es un punto que también hay que dejar en claro, no es lo mismo ser un transgénero a ser un transexual. Un transgénero como tal hizo cambios fisiológicos, físicos en su cuerpo para poder identificarse en ese hombre o mujer que ellos se perciben. En mi caso yo soy transgénero. Y llegas a la parte de la transexualidad cuando tú ya haces esos cambios físicos en tus órganos sexuales, ¿no? Entonces yo sigo siendo una mujer transgénero. ¿Y por qué te dejo este punto en claro? Porque a veces cuando llegan a servicios de salud, por ejemplo, que yo quisiera ir al urólogo y me dicen, pero es que físicamente es una mujer, ¿cómo es que la voy a atender? Sí, es que sigo teniendo un miembro masculino, ¿no? Entonces, o puede llegar una mujer, un hombre trans, ¿no? Y que físicamente se vea todo fuerte, con barba y todo, y, oye, ¿cómo que quieres ir al ginecólogo? Pues sí, porque sigo teniendo mis órganos sexuales primarios, que en este caso es un útero, y entonces necesito una revisión de lo mismo. Entonces, desde ahí hay que poder diferenciar que hace falta mucha educación y no es que la comunidad trans explote, sino que ha llegado un punto en el que si ustedes propiamente, la sociedad, no se han educado cuando hay demasiada información, yo no tengo que esperarme a que tú me trates bien. O sea, sí entiendo y estoy consciente de que no toda la gente va a aceptar mi percepción, pero sí un respeto. Siempre yo he dicho, ¿cómo quieres tú ser tratado? Entonces trátame así.
Yo creo que diste en el clavo de todo a lo que se iba a tratar este podcast, y sí, es básicamente respeto, hay que tratar a las personas de acuerdo a cómo ellas se identifican, y pues tienes mucha razón en dejar claro muchas cosas. A mí me gustaría que mucha gente pensara igual que tú, hay gente que no, hay gente que también piensa diferente a nosotros, pero yo creo que lo más importante es tener ese tacto, ¿no? Como profesionales de la salud, yo siempre lo he dicho, tenemos todavía no el doble, el triple de obligación de ser más sensibles con nuestros pacientes, ¿no? Porque siempre lo he dicho, no puedes ofrecer salud si vas a tratar mal a tus pacientes. Y precisamente ayer que estaba viendo TikToks, salió esto de la violencia ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, cuando están atendiendo en el parto a las mujeres, violencia. Bueno, hay sufrimiento fetal y todo ese tema que empieza. No, de que el médico te trata mal, de esa que te pregunta cosas así. Y va por ahí, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Hay médicos que te tratan muy mal. Entonces, digo, yo simplemente vi ayer muchas historias y dije, oye, ¿por qué la gente sigue yendo con este médico si te trata mal? Yo ahí sí recomendaría, si no te gusta cómo es la atención en algún lugar, no vayas, porque no tienes la obligación, tienes que aguantar, no tienes que aguantar a nadie. Y es lo mismo, y por eso también yo quiero pues hacer esta recomendación. Digo, la intención de este podcast era tener más claro los puntos, porque sí teníamos mucha confusión en muchas cosas, que gracias a Frank que nos ayudó a aclarar muchas cosas también, pero lo importante es poder dar una atención adecuada. Yo no tenía en cuenta esto de la parte legal, pero sí es súper importante para todo la parte legal. Y en cuanto a valores de referencia, la pregunta aquí, ¿cómo reportamos? Si reportamos un valor de referencia hombre-mujer, reportamos los dos, porque yo vi una recomendación también, de hecho, de un trabajo de Argentina que decía que, no, pues, que el médico que le está tratando decida, ¿no? ¿Cómo vamos a reportar nosotros? ¿O qué nos sugerirías que nosotros reportáramos en nuestros valores de referencia? Ok, existe una asociación que es la WHTPA, que es la World Health Transgender Asociación Profesional de Personas Transgénero, que es la WHTPA. Ellos sacan anualmente Standard Care de cómo debe ser el trato a la población trans y así algunos valores de referencia que pueden utilizar en diferentes poblaciones. Como bien mencionabas, o sea, aquí es muy importante el hecho de que antes de empezar una transición, se reporte con valores biológicamente hablando. En mi caso, cuando yo acudí a la clínica trans en la Ciudad de México, me tomaron los valores de referencia y se referenciaron de un hombre, no aparecía de Francesca, ¿no? Entonces, a partir de que ya se me empezó a dar mi terapia de reemplazo hormonal, ya se reportaba como mujer, porque lo que se espera es que, bueno, les voy a contar un poquito. Durante el primer año, cuando tú empiezas la terapia de reemplazo hormonal, trimestralmente nos monitorean a nosotras para ver todos esos cambios endocrinólogos que pueden ocurrir durante el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que no se espera es que ocurran efectos adversos que pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no hay estudios sobre nuestra población. El riesgo de utilizar anticonceptivos también es muy alto. Entonces, trimestralmente nos evalúan a nosotras durante el primer año. Pasando el siguiente año, son semestralmente y ya trianualmente, puede ser una vez al año o 2 veces al año, dependiendo del médico que te trate. Pero regresando a tu punto, sí, primero se toma un valor de referencia del sexo biológico y a partir de ahí tomar en el género que se identifica a la persona en el cual está haciendo ese cambio de terapia de reemplazo hormonal. En mi caso fue valores de referencia de un hombre y trimestralmente están ahora utilizando los valores de una mujer biológicamente hablando, pero pues que no ocurre así, ¿no? Ya les ofrece a ustedes cuáles son los puntos de corte que se utilizan en la clínica trans y en UCIP, tanto para estradiol y testosterona, que es lo que se monitorea principalmente para decir que la terapia está dentro de rangos y no puede ocurrir un efecto adverso. Ok, yo creo que nos queda más claro, y algo con lo que yo siempre peleo con los médicos es que luego nunca nos mandan historia clínica. ¿Crees que la historia clínica es importante también para los químicos, conocerlo? Sí. Sí, claro. Por ejemplo, yo reitero, ahorita en el Instituto de Cardiología, nosotros como químicos leemos el expediente clínico, nos metemos al expediente clínico para entender más tanto la fisiopatología, antecedentes heredofamiliares, ¿no? Y patológicos personales patológicos del paciente, los cuales nos permiten a nosotros tener una visión más completa, porque puede ser, por ejemplo, que tú le tomes una muestra a Fran
y resulta que presenta la prolactina turbo elevada y tú ya estás diciendo, no, es que Fran ya tiene un problema y está generando mucha prolactina, sí, pero tú no sabes si Fran está bajo terapia de reemplazo hormonal y tú ya estás pensando aquí en un prolactinoma que sí puede ser causado por el uso excesivo de estradiol. Entonces, sí, yo creo que sí, es súper importantísimo, es difícil, sobre todo cuando llegan pacientes ambulatorios, pero bueno, también para poder abarcar a un rango de población más alto y poder dar un servicio mejor, nosotros también nos tenemos que involucrar, ¿no? Y tenemos que, pues a lo mejor cuando recibimos a un paciente, que ya vemos que a lo mejor sí está en una terapia de transición, pues también tratar de sacar esa información, ¿no? Para saber en qué punto se encuentra, porque de la nada yo creo que falta mucha comunicación o va a hacer falta mucha comunicación, porque así nada más mirándonos, así de que me quedo mirando, no va a salir nada y vamos a hacer, o sea, no vamos a dar una buena atención. Entonces, sí hace falta mucho esa plática previa con el paciente, o sea, no nada más es sobre todo en los hospitales o laboratorios privados, no nada más de que, ay, quiero una prolactina y ya, pum, te la hago y no pregunto nada, ¿no? Y muchas cosas también, porque hay muchos químicos, la mayoría son químicos de los que nos están escuchando. Muchas veces la historia clínica, o al menos el diagnóstico presuntivo, te va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando tienes valores, resultados aberrantes que se salen de rango, ¿no? Entonces tú dices, pues ok, va a ser más fácil que tú averigues si es un resultado correcto, es un error, si tienes la historia clínica o si tienes el diagnóstico presuntivo, a que no lo tengas y te quedes imaginándote cosas mentales, ¿no? De que, ay, oye, ¿por qué tiene tan alto, por ejemplo, la TSH, ¿no? Que luego a mí me tocó muchos pacientes con TSH súper altísima, que de repente el médico ni estaba consciente que el que el paciente tenía algún problema con tiroides y solamente salió una TSH súper altísima. Y muchas veces lo que pasa cuando no tenemos esta historia clínica, no podemos defender nuestro resultado, porque el médico a veces te dice, y muchas veces a mí me pasa, es que ese resultado tan alto yo jamás en mi vida lo había visto, tu resultado está mal, y entonces el paciente luego se queda con la idea de que tú trabajas mal. Pero en cambio, si tú conoces la historia clínica, si conoces el diagnóstico presuntivo, al menos conoces por qué fue tu paciente a hacerse la prueba, y tienes un resultado así muy discrepante, pues ya lo vas asociando y yo creo que puedes dar una mejor atención. Es algo que nos hace falta mucho trabajar todavía, tener esa información para dar un buen diagnóstico. Sí, yo creo que principalmente... Perdónenme, chicos. Nada más, hay una pregunta aquí con los chicos de Facebook. Nos dice Eli Chan. Dice, entonces, después de una terapia hormonal, ¿los valores de referencia se mantienen constantes? No, es que esto va a cambiar, por eso repito, es muy importante, no es lo mismo el estradiol en una mujer cisgénero al estradiol que tú estás buscando en una mujer transexual o transgénero. ¿Por qué? Porque repito, para las mujeres trans, el estradiol óptimo es que esté por debajo de 200 picogramos por mililitro. Sí. Si eso está por arriba, corres el riesgo que la persona trans pueda generar un efecto adverso que es un prolactinoma. Y esa es la segunda causa de reacciones adversas causadas por el uso excesivo del estradiol. La dosis adecuada del estradiol es una tableta de 2 miligramos al día. Pero ¿qué pasa? Que en la comunidad trans, por la necesidad y por un tema muy importante que no se ha tocado, que es la disforia corporal y la disforia de género, en el cual tú quieres verte como aquella mujer, entonces tú piensas que tomando muchas tabletas de estradiol vas a tener al rato unos senos grandes. Y no, lo que estás causando es un efecto adverso que puede verse repercutido en los estudios de laboratorio, donde tu estradiol ya no está por debajo de los 200 picogramos, sino se encuentra elevado. Y entonces cuando ahí se puede parar la terapia de reemplazo hormonal por el riesgo de un prolactinoma, por ejemplo. Te agradece, Michan, la respuesta. De nada. Y entonces, regresando a este tema, sí es muy importante la entrevista que tú le hagas a cualquier persona, o sea, suponiendo si tiene alguna enfermedad de base, porque eso también puede alterar los estudios de laboratorio, y si está tomando algún medicamento, es algo que yo siempre discutía mucho con los químicos clínicos en los hospitales, porque solamente llegaban y se llama Francisco, ok, le voy a tomar pruebas de química clínica, pruebas para un hemograma y punto. No, tú también tendrás que preguntarte si ese paciente está tomando algún anticoagulante, si este paciente está tomando una terapia de reemplazo hormonal, si este paciente está tomando un retroviral, o sea, siempre sacar toda la información, porque eso va a ayudar mucho, como bien comentaba el químico Lucas, algunas alteraciones que a ti te pueden saltar,
por ejemplo, en las mujeres trans, puede pasar que tú lo identificas o lo ves que es una persona que más o menos para ti parece ser una mujer, pero resulta que en la INE dice Francisco y resulta que tú pues metes los datos porque aparece Francisco como género masculino y la testosterona la tiene por debajo. Y al rato tú ya vas a reportar, no, pues es que presenta algún tema de hipogonadismo o el paciente no está llevando los niveles de testosterona, entonces ya es una alerta para tu equipo, me explico, y para ti. Y entonces no has visto, no has visualizado que esta persona puede estar en terapia de reemplazo hormonal y en mi caso estoy suprimiendo con antiandrógenos la testosterona. Sí, tienes mucha razón. Algo que me gustaría añadir también, los suplementos alimenticios. Hoy se abusa de todo lo que son vitaminas, suplementos y todo eso. Y yo siempre cuento esta historia para mí, yo siempre la cuento porque hay una marca de un reactivo carísimo, muy popular de Suiza, por ahí, que tiene, en específico en hormonas. Yo trabajo con químicas y para mí es una maravilla. Hormonas yo no le tengo tanta fe porque yo he tenido mucha interferencia con la biotina. Entonces, biotina, si están tomando biotina, mínimo suspendan 3 días antes de hacerse una prueba con hormonas, porque la biotina últimamente, con esa marca, la que yo he visto, sobre todo las que utilizan tecnología de rutenio, estraptodivina, más o menos se llama el marcador que utilizan para el conjugado antígeno-anticuerpo, que básicamente es la electroquimioluminiscencia. Tiene mucha interferencia por biotina, puede dar resultados falsamente bajos o falsamente elevados también, y si no tenemos en cuenta que el paciente, porque muchas veces los suplementos alimenticios, inclusive creo que hay biotina que también, cosas para el cabello que tienen biotina también, eso también se absorbe y puede provocar interferencias en los resultados del laboratorio. Entonces, además de medicamentos, además de si está en tratamiento, también hay que preguntar si no está tomando ahí por fuera algún suplemento alimenticio, no sé si la piña lim también, pero yo creo que sí hay que saber toda esa información. Sí, y tomando un poquito en tema tu comentario, Lucas, químico, es muy importante que también cuando estás en terapia de reemplazo hormonal, si te llegas a tocar, por ejemplo, hay un medicamento intramuscular que es la medroxiprogesterona, esa se aplica cada 15 o cada 21 o cada 28, dependiendo cómo estén los valores de referencia. Siempre no se debe de poner mínimo una semana antes de la toma de los laboratorios porque salen disparados. Me pasó a mí. Sí. Se me olvidó completamente que me tocaban laboratorios a la semana siguiente, me tocaba a mí la intramuscular una semana antes y me la pongo. Y entonces llego, me toman los laboratoriales, al siguiente mes que me tocaba cita con mi endocrinólogo me decía, oye, Fran, es que están elevadísimos tus... Yo, pero ¿cómo si estoy tomando bien? O sea, yo soy una persona muy así, llevo a mi apego terapéutico bien. Digo, pero ¿cómo? Y después dije, ay, es que me puse la intramuscular una semana antes. Ah, es que fue por eso. Entonces ya me iban a suspender porque estaban por arriba los valores, ¿no? Entonces también eso es muy importante preguntar cuándo fue la última toma, ¿no? Hablando de todos los medicamentos, no más de terapia de reemplazo hormonal, porque sí, también eso afecta mucho los falsos positivos, ¿no? Falsos negativos en algunas pruebas. En general. Preguntas del público. No tenemos preguntas. No, hay dos comentarios, más que preguntas, comentarios. Nos dice Kiriele Arellanes, dice, pero considero que los valores no se deberían de cambiar. El médico que lo valora y conoce su clínica es quien debe llevar ese control. Es un comentario que nos hace nuestra colega. Y aparte nos dice ella misma, y sí, muy de acuerdo, que se deben de cuestionar a los pacientes de aquello que está ingiriendo de medicamento. Son sus comentarios. Ok, ahí puedo diferir un poco con ella porque vamos a suponer que Carlitos ya no va a ser mi médico y ahora es Panchito. Entonces, ¿cómo va a ser Panchito los valores reales que llevaba Carlitos con Francesca? Entonces, sí es muy importante siempre tener esos valores que tienen que ser referidos hacia un cambio de terapia de reemplazo hormonal. Repito, hay estudios de ciencia básica donde se está viendo que sí hay cambios epigenéticos en el DNA metilado de las personas trans con el uso de terapia de reemplazo hormonal, lo cual nos puede llevar a una supresión, una activación de algún gen. Entonces, no hay que guiarnos ya porque nació biológicamente hombre, voy a utilizar los valores biológicos, ¿no? Porque esto cambia, porque estás metiendo medicamentos exógenos y hay un cambio epigenético y también en la biología de la persona.
Bueno, yo puedo añadir o sea, por eso es bien importante también la comunicación entre el médico y el laboratorio, porque se pueden ir creando alianzas, ¿no? Si, por ejemplo, un médico se acerca conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo trabajas, confío en tus resultados, sabes que yo atiendo población trans, atiendo ese tipo de población, voy a necesitar que sí me cambies valores de referencia, pues yo creo que hablando se puede entender la gente y llegamos a un buen término. Y ¿sabes qué? Para ti que me vas a referir a estos pacientes, y no te voy a dar no va a ser dicotomía, pero me vas a estar refiriendo pacientes, pues puedo hacer esta concesión, ¿no? Porque al final de cuentas son tus pacientes a los que tú les vas a dar seguimiento y que necesitas tus resultados de esa manera. Yo creo que platicando podemos llegar a un buen acuerdo y pues podemos atender a esa población. Y sería una ventaja para mí como laboratorio privado que me empiecen a mandar más pacientes, ¿no? Claro. También es opinión personal, tampoco vayan a creer que así lo tienen que hacer, váyanse mañana y cambien todos sus valores. Yo creo que ya es decisión. Yo creo que ya va a ser decisión de cada responsable sanitario, ¿no? Porque cada quien conoce su laboratorio, conoce sus necesidades y conoce cuál es la población con la que trabaja. Más que cambio de los valores de referencia, vuelvo a ser reiterativa, preguntarme ante anamnesis al paciente si está en terapia de reemplazo hormonal, sí o no, en el caso de hablando de las personas trans, ¿no? Para poder ver si va a haber alguna alteración y no te brinque y no digas tú voy a repetir la prueba, voy a decirle al doctor que esta persona se le está yendo arriba de mucho la prolactina, ¿no? O sea, sí es muy importante tener esa comunicación como tú bien dices. Claro. Tenemos otra pregunta, ¿no? Mitzi quiere opinar, por aquí veo que todavía está conectada Mitzi. Sí. No, Ingrid es... Sí hay otro en Facebook, pero sí me dicen que en Facebook no me escucho bien. No sé ahí qué se deba, pero no sé si la quieras leer, Lucas, Víctor. Uy, es que como estoy, a ver, déjame ver. Pero yo se las digo y ya tú la vas repitiendo, ¿vale? Para que la bueno. escuchen más. Ok. Dice, entonces, ¿en cuánto tiempo debe tener el paciente con terapia hormonal? Dice, no tomar el tratamiento para evitar interferencia con los resultados. Más que no tomarlo, les vuelvo a comentar, en el caso del medicamento medroxiprogesterona, que es intramuscular, no se recomienda una semana después de haberse aplicado. ¿Por qué? Porque van a salir valores muy elevados. La terapia de reemplazo hormonal no la puedes suspender nada más porque sí. O sea, yo tengo 1 año y medio tomando 2 tabletas. Una tableta que tiene lo que es el estrógeno conjugado y la otra tiene ciproterona con etinelestradiol y aparte intramuscularmente me inyecto medroxiprogesterona cada 15 días. Lo que pasó en este caso es que la medroxiprogesterona me la apliqué 1 semana antes de la prueba de mis estudios laboratoriales de las hormonas de perfil masculino y femenino, porque sí te toman los 2 perfiles para poder ver esta alteración. Hay que recordar que no por el hecho de que se hace en terapia hormonal no voy a tener la testosterona, siempre la voy a tener mientras tenga las gónadas, ¿no? Y las suprarrenales secretan una pequeña cantidad de testosterona. Entonces, lo recomendable es que no sea hablando del intramuscular 1 semana antes. ¿Por qué? Porque no voy a suspender tampoco el estradiol y el estrógeno un día antes del laboratorio. Ok, muy bien. No sé si me voy a explicar en esa parte. No, sí, bueno, al menos para mí quedó muy claro. A lo mejor para el público era como que si teníamos que suspender tratamientos para hacernos, para hacerte el examen pero no, o sea, simplemente es acomodar, a lo que yo entendí es acomodar tus tiempos en los que te vas a hacer los estudios de laboratorio, ¿no? No hacértelos tan cercano, porque obviamente si acabas de inyectar va a haber un subidón, entonces sí. Acomodar tus tiempos para que se ajuste, no modificar el tratamiento. No, es acomodar los tiempos, siempre acomodar los tiempos. Lo recomendable es, si vas a hacer una cuantificación de carga hormonal, de hormonas, perdón, se me vino el VIH, de hormonas, siempre son como 15 días antes de la última inyección intramuscular, por ejemplo, que pueda elevarse. Porque tanto la testosterona como la medroxiprogesterona son intramusculares. Los otros medicamentos pueden ser por parche transdérmico o puede ser por tabletas o comprimidos. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Químico? ¿Una opinión? ¿Alguien quiere agregar algo más?
Si no va mi pregunta chismosa. Pregunta, para eso estamos. Más que nada es cómo te has sentido al momento de realizar el cambio. ¿Sientes que ha mejorado o empeorado? En todo caso, si es así, tu estado de salud mental, tu estado de ánimo, ¿te sientes mejor? Yo creo que sí, ¿no? Sí, pues mira, eso es muy interesante. Yo haciendo mucha promoción a mi proyecto de investigación. Dentro del proyecto de investigación hay algo que se llama salud mental en población trans. La terapia de reemplazo hormonal sí modifica la forma en la cual, pues bueno, podemos ir pensando, puedes caer en una depresión. Se ha visto que las mujeres trans tienden a tener más depresión cuando no hay un buen ajuste, un buen control de las hormonas en su cuerpo, ¿no? Tienden a suicidarse más. Es una población muy vulnerable. En México, la media es que las mujeres trans alcanzan los 35 años y yo tengo 36 años. Entonces soy una mujer sobreviviente hablando de que es la media, ¿no? Lo que se tiene. Por otras causas más, México ocupa el segundo lugar de transfeminicidios a nivel mundial, imagínate, debajo de Brasil, o sea que nos matan literalmente a cada rato. Y pues no se hace nada. Y entonces, tomando tu pregunta hacia mi persona, yo me encuentro completamente feliz, o sea, creo que se ve muy, muy, muy feliz. Digo, no por el hecho de haber nacido hombre yo era infeliz, ¿no? Yo era feliz también, pero pues ahora soy más feliz de lo que ya era. Entonces, durante mi situación laboral, creo que he estado en lugares muy buenos, donde se me ha respetado mi identidad como esta mujer trans, se me valora mucho por mi conocimiento, no por mi aspecto físico, porque a veces eso es un estigma, ¿no? O sea, hay que hablar también esta parte, el estigma de cómo tú señalas y juzgas a una persona por cómo se ve, pero realmente lo que importa es lo que te puede dejar esa persona dentro de una empresa, hablando de un hospital, un laboratorio privado o público, ¿no? Entonces yo me encuentro completamente plena y siempre invito a todas las personas que sean felices, no importa si tú te quieres definir como binario, como trans, como gay, como lo que tú quieras, siempre no transgredas pues los derechos de las demás personas. Sí, es muy importante, yo creo eso, ¿no? También crear ese ambiente de respeto también hacia las otras personas. Digo, yo sé que a veces es difícil porque no todas las personas caemos bien, pero también en un trabajo, sobre todo nosotros también somos el 50% de crear ese ambiente. Y bueno, lo que decía yo al principio, como trabajadores de la salud tenemos la obligación de tratar bien a la gente cuando la recibimos, darles una buena atención. No sé qué puedes añadir, Químico Carlos. Yo creo que nos has ayudado muchísimo, Fran. Teníamos muchas dudas, como viste. Pues yo creo que nos va a servir a todos, ¿no? Es algo que todavía se tiene que trabajar, donde no hay muy poca información, pero creo que estamos dando un pasito, ¿no? Pasito a pasito para ir construyendo. Yo lo único que puedo decir, no sé si ya se escucha un poquito mejor, fui por unos auriculares. Sí, te oye mejor. Ah, perfecto. Lo único que puedo decir es que primero te agradezco a ti, Químico Víctor, por tener esta inquietud, sobre todo de hablar este tema. Yo sé que este tema no es un tema sencillo y tampoco es un tema que muchos quisieran abordar de repente, ya sea en los podcasts o en los mismos foros de químicos, pero creo que sí es muy importante tocarlo. Te agradezco mucho a ti, Frank, que hayas venido también con nosotros, que nos hayas aceptado la invitación y sobre todo que nos hayas abierto los ojos en muchos temas y en muchas cosas. Creo que definitivamente sí estamos sesgados. Creo que nosotros como humanos tenemos un sesgo bien grande con respecto a las personas que son diferentes a nosotros, de cualquier cosa. Y empezamos a tener digamos que inclusive hasta algo feo con respecto a las demás personas que no son como nosotros o que no se parecen a nosotros. Pero lo primero que yo les quiero decir, chicos, es que lo que dijo Fran es cierto. Solo por ser humanos todos valemos. No importa si tú eres o no eres, o crees o no crees, o dices o no dices. No importa. Solo por ser humanos valemos. Y lo que dijo también fue muy bonito. Y también creo que esa es la invitación de todos ustedes, para todos ustedes. Sean felices, nada más. No se fijen en el otro. Fíjense adentro de ustedes. Sean felices y ya. No hay más. La vida es una. Se nos acaba hoy. Mañana, quién sabe si estemos acá. Entonces, de verdad, les agradezco mucho. Yo en lo particular me llevo muchas enseñanzas, muchas cosas muy buenas.
te felicito, creo que nos has abierto mucho este panorama a todos nosotros y los comentarios, de hecho, de aquí, de Eli Chan, te felicitan, te mandan a felicitar Gracias. a ti. Y pues yo nada más tengo ese agradecimiento, ¿no? Realmente lo que queremos aquí es abrir una brecha para que nosotros como trabajadores de la salud podamos hacer mejor nuestro trabajo. Eso es todo, ¿no? Y atenderlos a ustedes como se merecen realmente. Bien, así literalmente, bien y bonito. Así es que pues muchas gracias de verdad. Y pues yo quiero cerrar nada más con invitación a todos de que lean el protocolo de atención para no discriminación en la comunidad LGBT. Se encuentra en línea, pueden googlearlo y pueden descargar y pueden darse cuenta cuáles son algunos protocolos sugeridos. Y bueno, eso les va a permitir a ustedes tener un mejor trabajo. Ahí vienen algunos valores de referencia que se ocupan en la clínica en AUSIT. Entonces sí es muy importante que tengan esa apertura. Y la otra, hay también cursos en la CONAPRED, cómo trabajar sobre el tema de inclusión. Digo, ese es un tema que en una hora no se puede hablar, se hablaría en más horas, porque son muchas cosas. Tenemos que hablar sobre educación en profesionales de la salud, sobre temas de inclusión, sobre valores de referencia basados en que no es lo mismo biológicamente hablando un hombre y una mujer, y aparte con cambio de terapia hormonal. Y bueno, o sea, hay que hacer estudios, tanto observacionales como clínicos, que no hay, que ese es mi objetivo ahorita aquí en México, sobre este uso de terapia de reemplazo hormonal en personas trans. Entonces, les agradezco la invitación. Estoy abierta a una segunda parte si quieren para seguir Claro hablando. que Sí. Y pues bueno, muchas gracias. Pues muchas felicidades y muchísimo éxito. Gracias. Y a todos ustedes, colegas que nos acompañaron, muchísimas gracias también por hacernos ese favor de, bueno, no favor, pero sí que estén con nosotros, que nos acompañen. La verdad, es muy grato poder contar con todos ustedes. Ya saben que el siguiente podcast va a ser el siguiente martes a las 2 de la tarde. Vamos a trabajar un poquito más en cuestiones de marketing para que se dé más a conocer el podcast. Y pues nada, espero que les haya servido. A todos ustedes, muchas gracias también que nos vieron. Nos dice Orquídea, ya nada más para concluir, nos dice Orquídea, el respeto a todos en general, ya sea hombre, mujer o trans, en respeto ante su orientación y creencia sexual o religiosa. Así es. De acuerdo. Respeto a todos, a todos. Bueno, chicos, pues vamos a dar por concluido este podcast. Muchas gracias a todos. Así es que nos vemos. Voy a detener la transmisión en 3, 2,